Putin está tomando de su propia medicina, y es que Rusia retrocede décadas en calidad de combustible. Las grietas empiezan a verse. Rusia está tomando una decisión que hace apenas unos años habría parecido impensable: rebajar la calidad de su combustible para mantener el suministro interno mientras los ataques ucranianos golpean cada vez más profundamente su infraestructura energética. Porque detrás del frente de batalla se está librando otra guerra, una guerra contra las refinerías rusas, la logística y el combustible que mantiene en marcha la maquinaria militar del Kremlin. Según informaciones públicas por The Insider y el diario ruso Kommersant, las autoridades rusas han permitido que varias refinerías vendan combustible etiquetado como Euro 5, aunque en la práctica sus características se acerquen a los antiguos estándares Euro 3. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque el combustible es la sangre de cualquier ejército moderno. Los cambios se centran sobre todo en el contenido de azufre. La normativa Euro 5 establece un máximo de 10 miligramos por kilogramo en gasolina. Sin embargo, algunas refinerías rusas habrían recibido autorización para producir combustible con hasta 150 miligramos por kilogramo, es decir, 15 veces más. En el caso del diésel la diferencia es todavía mayor, hasta 350 miligramos por kilogramo frente al límite habitual de 10. Estamos hablando de 35 veces más de lo permitido por el estándar Euro 5. Y es que las autoridades rusas introdujeron esta exención en otoño del 2025, la ampliaron nuevamente en mayo del 2026, señal de que el problema no es temporal y que Moscú sigue teniendo dificultades para estabilizar su producción, ya que los ataques ucranianos están poniendo contra las cuerdas a los invasores. Y aquí aparece el elemento clave de esta historia. Estas medidas llegan mientras Ucrania intensifica su campaña de drones contra la infraestructura petrolera rusa. Durante meses, Kiev ha atacado depósitos, terminales y refinerías situadas a cientos de kilómetros del frente, obligando a Rusia a dispersar defensas aéreas y a dedicar recursos adicionales a proteger su sector energético. El objetivo ucraniano es claro: no solo golpear el frente, sino debilitar la capacidad logística rusa desde dentro. Las consecuencias ya empiezan a ser visibles. En varias regiones rusas se han registrado escasez de combustible. También se han reportado problemas en Crimea anexionada y en territorios ocupados de Lugansk y Donetsk. Algunas informaciones incluso apuntan a dificultades de abastecimiento, en este caso para unidades rusas desplegadas en combate. De hecho, en Crimea llegaron a imponerse límites de venta de combustible. Durante varios días el suministro quedó completamente restringido y algunas gasolineras operaron mediante cupones con un máximo de 20 litros por cliente. Una imagen poco habitual para un país que se encuentra entre los mayores productores de petróleo del mundo. Pero la presión continúa aumentando. Y es que el 10 de junio, según Reuters y fuentes del sector energético, la refinería de Kuibysev, propiedad de Rosneft en Samara, suspendió temporalmente el procesamiento de crudo tras un ataque con drones ucranianos. Y no es un caso aislado, eso está ocurriendo prácticamente todos los días. Desde hace meses las instalaciones energéticas rusas se han convertido en uno de los principales objetivos de la estrategia ucraniana de guerra de desgaste. Cada refinería dañada implica menos combustible disponible, mayores costes de reparación y más presión sobre el sistema logístico ruso. Moscú ya ha tomado medidas extraordinarias, entre ellas la prohibición de exportar combustible para aviación hasta finales de noviembre, una decisión que muchos analistas interpretan como un intento desesperado de priorizar el abastecimiento interno ante posibles déficits. El hecho de que Rusia permita temporalmente estándares de combustible inferiores refleja una realidad incómoda. Mantener una guerra prolongada no solo depende de soldados y armamento, sino también de cadenas de suministro capaces de resistir ataques constantes. Y mientras Ucrania sigue ampliando el alcance de sus drones, el Kremlin se enfrenta a un desafío cada vez más complejo: proteger miles de kilómetros de infraestructura crítica al mismo tiempo que sostienen las operaciones militares en el frente.
La gran pregunta es si estos problemas logísticos son solo temporales o si representan el inicio de un desgaste más profundo de la capacidad industrial rusa, porque en las guerras modernas a veces las batallas decisivas no se libran con tanques sino con combustible. Está claro que se produce un antes y un después en este conflicto. Los invasores están tomando de su propia medicina y se están quedando sin petróleo. ¿Crees que los ataques ucranianos contra las refinerías acabarán afectando seriamente a la capacidad militar rusa? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.